El ateísmo es una religión. Empecemos por la definición de religión: conjunto de dogmas, normas y prácticas relativas a una divinidad. La evolución también se defiende con la biología. La biología es la ciencia que estudia la vida. Para nosotros, los seres humanos, la vida es algo divino, porque nosotros no podemos crear nada con vida. Por lo tanto, la vida es una divinidad. Sinónimo de religión: creencia. La definición de creencia dice: idea o pensamiento que se asume como verdadero. Entonces, la definición de ateo dice que niega la existencia de Dios, o sea que no creen en ninguna divinidad, que no creen en ninguna deidad. Vamos a hablar ahora de las tres religiones más prestigiosas del mundo. Está el cristianismo, con su libro sagrado, la Biblia, y el protagonista, Jesucristo. La otra religión sería el Islam, con su libro sagrado, el Corán, y su protagonista, Mahoma. Y por último, tenemos la religión del darwinismo, que tiene su libro sagrado, que es El origen de las especies, y su protagonista, Charles Darwin. El libro de Darwin se llama El origen de las especies. Es un libro que se puede refutar en una sola oración sin leerlo. Y la oración es la siguiente: Darwin, tú no me puedes decir a mí el origen de las especies porque tú no estabas vivo cuando éstas se originaban. Ya está refutado. El problema con los ateos es que ellos se creen que la evolución es ciencia, pero la evolución no es ciencia, porque la ciencia, para ser ciencia, necesita ser observable y probable más de una vez, cosa imposible para la evolución, porque los ateos utilizan la excusa de que la evolución necesita millones de años para poder ser observable. Por lo tanto, la evolución nunca va a ser observable para nosotros. Entonces los ateos usan varias materias de ciencia para tratar de justificar su creencia religiosa, y una de ellas es la biología. La biología es la ciencia que tiene como objeto de estudio a los seres vivos, más específicamente su origen, su evolución y sus propiedades. O sea que la biología trata de estudiar el origen de los seres vivos. La biología está mal tratando de estudiar el origen de los seres vivos, porque nadie puede estudiar el origen de los seres vivos, nadie puede estudiar el origen del planeta y nadie puede estudiar el origen del universo, porque no tenemos máquinas de viajar al pasado para ir a estudiar el origen de las cosas. En el tiempo de antes la gente era mucho más inteligente porque no tenían televisión, no había entretenimiento, o sea que no estaban entretenidos y podían pensar mejor. Entonces, estas personas de los tiempos de antes sabían que cualquier argumento que trate de explicar el origen del universo, de la vida, del planeta, no es ciencia, no es un hecho, sino que es una creencia. Y se puede usar como creencia religiosa o creencia divina. Estas cosas las sabían los grandes maestros masones. Entonces, un maestro masón llamado Charles Russell fundó la religión Testigos de Jehová. Otro maestro masón llamado Joseph Smith fundó los mormones. Y otro masón llamado Charles Darwin fundó la religión del darwinismo. Cabe destacar que el 100% de los ateos son creyentes de Darwin, son creyentes del darwinismo, de la evolución darwiniana. Jesucristo es predicado en las iglesias. Darwin es predicado en las universidades. No quiero ser extenso en este video, pero la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hablando de biología, la palabra de Dios tiene vida y está viva. ¿Qué dice la Biblia acerca del darwinismo? En Romanos capítulo 1, verso 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ok, vamos a desglosar esto. La Biblia, el libro vivo, está hablando claramente de la evolución. Solamente necesitamos leer bien. Mira lo que dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Incorruptible significa que no es corrupto, que no puede ser corrompido, que no muere. O sea, cambiaron la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Que Él es el creador, esa es su gloria, que Él es nuestro creador. Cambiaron la gloria de Dios por imagen de semejanza de hombre. La Biblia dice que
que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Los arqueólogos son unos pecadores, porque la Biblia dice que no te harás imagen de lo que está en el cielo ni de lo que está debajo de la tierra. Los arqueólogos encuentran huesos de monos extintos y para hacer más fuerte su argumento y su creencia en la evolución, ellos cogen estos huesos y los dibujan semimonos, semihombres. O sea, no los dibujan como un hombre, los dibujan a semejanza del hombre. Los ateos en sus casas tienen cuadros de monos, de Lucy, del Australopithecus, de la evolución. Son unos idólatras religiosos. Esa es su religión, esa es su fe, esa es su creencia. Mira. Y después dice que cambiaron la gloria de Dios por aves, cuadrúpedos y reptiles. La Biblia está hablando ahí de la evolución y el ancestro común. Lo está diciendo claro, el libro vivo, y eso fue escrito hace miles de años, para que yo lo interpretara y se los dijera. ¿Viste que la Biblia está viva? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ellos dicen que ellos no adoran a Darwin, pero tú buscas en internet ahora mismo y en todos los videos que tú busques de evolución vas a ver imágenes de Darwin. La Biblia dice no te harás imagen, no te harás idolatría. Ellos idolatran a Darwin como si fuera el científico más grande de todos los tiempos, como si fuera un sumo sacerdote, un dios. Los ateos nos piden a nosotros los cristianos evidencia de que existe un creador. La misma Biblia dice que tenemos que creer por fe para poder ser salvos. Si yo te pruebo, si yo te doy una evidencia de que Dios existe, yo estaría invalidando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que nos salvamos por creer, por fe. De hecho, cuando a Cristo lo mataron, que Él resucitó al tercer día, Él no fue a donde Herodes, ni a donde Pilato, ni a donde Caifás. Él fue solamente a donde los discípulos que creyeron en Él. Los ateos me dicen, no, tú no puedes refutar la evolución porque tú no tienes estudios científicos. Usando tu misma lógica, tú no puedes refutar la existencia de Dios si tú no tienes estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Cristo resucitó no fue a donde Herodes y le dijo, viste Pilato, viste Herodes, resucité, no hizo nada de eso. Cristo fue solamente a donde sus discípulos, a donde los que creyeron en Él. Por lo tanto, yo no te puedo dar evidencias de que Dios existe, porque esto es por creer por fe. Así mismo como ustedes creen por fe en la evolución, ya que la evolución no tiene ningún tipo de evidencia. Me explico. En la vida real ningún animal ha evolucionado a otro animal. La evolución darwiniana es lo mismo que decir evolución Pokémon, o sea, de una especie a otra. Y es difícil sacar del corazón de esta generación la evolución porque crecieron viendo Pokémon. Tú le pides evidencia de evolución a un ateo y siempre te van a responder lo mismo. Órganos vestigiales, que no son evidencia de evolución. Los pinzones de Darwin, que no son evidencia de evolución. El fémur en ballenas, que no es evidencia de evolución. Te van a hablar de las patas de los animales, te van a hablar de los embriones, pero nada de esto es evidencia de evolución. Lo que yo quiero ver como evidencia de evolución es un cambio de especie a otra, como de simio a hombre. Eso es lo que yo quiero ver. Y por supuesto te van a hablar del registro fósil, que tampoco es evidencia de evolución, porque huesos sin vida no son evidencia de evolución, ya que yo te puedo dar ahora mismo el cráneo de mi difunto abuelo para que tú dibujes su rostro tal y como era, y tú no vas a poder dibujar su rostro tal y como era, porque con un cráneo tú no puedes dibujar un rostro. Fósiles no son evidencia de evolución, porque cuando los científicos encuentran estos fósiles, los dibujan a su modo, a su gusto, semimonos, semihumanos, pero nadie sabe a ciencia cierta cómo eran estos huesos, y si esos huesos, esos fósiles se tratan de monos extintos. El 100% de los ateos creen en la evolución, y la evolución es el darwinismo. O sea, los ateos no son ateos, los ateos son darwinianos. ¿Por qué será que todos los ateos creen en la evolución? Y cuando tú vas a los orígenes de quién se inventó la evolución, te das cuenta que era un masón. Por lo tanto, tú crees en la evolución,
tú no eres ateo, tú eres darwiniano, como los mormones y como los testigos de Jehová. Cuando la Biblia dice honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, se refiere a que van a las universidades a adorar las criaturas, a adorar a los Australopithecus, al Archaeopteryx, a adorar a Darwin, la ciencia, los grandes profesores, adorando cosas que no son reales. En Facebook hacen sus cultos, que es un ritual de humillar a los cristianos. Ellos encuentran huesos y los dibujan con vida. Eso es brujería. En conclusión, la evolución es otra creencia religiosa, otra fe, la cual trata de explicar el origen divino de la vida y se esconde detrás de una palabra prestigiosa, ciencia. Pero la evolución no es ciencia. Ateo es aquel que no cree en Dios y no cree en Darwin. Si tú crees en Darwin, lamentablemente eres darwiniano, no eres ateo. La Biblia dice que la evolución es la falsa ciencia. En 1 Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. Si te fijas, ahí está diciendo que evites las profanas pláticas de cosas vanas, de evolución, de los argumentos de la falsamente llamada ciencia, porque eso no es ciencia, eso es una creencia que trata de explicar el origen de la vida, porque en la vida real ninguna especie ha evolucionado a una nueva especie. Eso no existe, eso no pasa, eso no sucede. Puedes hacer el experimento ahora mismo en tu casa con tus perros, con tus gatos, reproducirlo, a ver si va a pasar. No, que si la adaptación, que si las mutaciones, eso es mentira. Si tú coges un tiburón y lo metes en un río de agua dulce, el tiburón no va a tener adaptación a eso, se va a morir. No hay tiburones de agua dulce, la evolución es mentira. Otra cosa que los ateos dicen que es evidencia de evolución son las bacterias, que ni que evolucionan ante vacunas, los virus evolucionan ante vacunas, y todo eso es mentira, porque realmente las bacterias no evolucionan. Las bacterias siguen siendo bacterias, no evolucionan a gusanos, no evolucionan a insectos, siguen siendo virus, siguen siendo bacterias. No hay evolución, no hay ni una sola evidencia de evolución. Si la evolución es al azar y hay millones de especies, ¿por qué ninguna especie está evolucionando ahora mismo? Te tengo una pregunta. ¿De qué animal es este cráneo? ¿No sabes? Te voy a decir de cuál es. Es del elefante. Te voy a preguntar de qué animal es este cráneo. Dibújalo. ¿Cómo tú crees que es? Dale pausa y míralo y dime de qué animal tú piensas que es este cráneo. ¿No sabes? ¿Quieres que te diga? Fácil. Del caballo. Si yo no te debo a decir de qué animal era este cráneo, tú no ibas a saber nunca. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos huesos sin vida, no podemos dibujarlos utilizando nuestra imaginación, porque no podremos nunca jamás dibujarlos exactamente como eran. Mira estos huesos de esta ardilla. Dibuja esta ardilla con vida. Pausa el video y dibuja esta ardilla con vida. Está mal. Esa ardilla es esta, la ardilla voladora. Lo que pasa es que las alas se le pudren en el proceso de descomposición. De hecho, mira este dibujo. Este dibujo es la escala de la evolución. De la escala de la evolución solamente tenemos dos huesos. Los huesos del chimpancé y los huesos del ser humano. Los huesos que están entre medio no existen. Unos son los huesos del hombre de Piltdown, que fue un fraude de la ciencia. Los otros son del hombre de Nebraska, que fue un fraude de la ciencia. Y el otro sería el eslabón perdido, que hoy en día, 2016, sigue perdido. Mira si los ateos no son fanáticos, que se inventaron los huesos del hombre de Piltdown y del hombre de Nebraska. Son fanáticos religiosos de su creencia atea, supuestamente atea. De hecho, cuando se habla de la evolución, se habla de la teoría de la evolución, porque todavía esta teoría no es una conclusión, ya que ningún animal ha evolucionado a otro de una manera observable que la podamos ver directa. Por lo tanto, sigue siendo una teoría. Y sinónimo de teoría es creencia. Por lo tanto, tenemos la creencia del cristianismo, la creencia del islam y la creencia de la evolución. Ahora te voy a enseñar lo que nunca te van a enseñar en una clase de biología.
La mosca de la fruta. La mosca de la fruta es una mosca que después que nace, a los 15 días de nacida ya se puede reproducir, y como sus generaciones surgen así de rápidas, fueron sometidas a varios experimentos y las metieron en experimentos con diferentes condiciones climáticas, diferentes medios ambientes para forzarlas a adaptarse. Como no tuvieron resultados, pues empezaron a intervenirlas genéticamente, alterando sus genes. Y las moscas empezaron a nacer con patas de más, patas de menos. En lugar de antenas tenían patas, unas nacían sin ojos, otras nacían con 4 alas pero no podían volar, y se dieron cuenta que las moscas que eran originales sobrevivían más que las moscas mutantes, y cuando las moscas mutantes se reproducían, sus hijos nacían normales, no heredaban las 4 alas, las patas de más, no heredaban nada de eso, lo que significa que el código genético está creado para corregir las mutaciones. Entonces, aunque las moscas tenían mutaciones que nacían con alas de más, patas de menos, con todo y que tenían esas mutaciones, se podían reproducir con las mismas moscas de la fruta. O sea, aunque eran mutantes, seguían siendo la misma especie, pero nunca evolucionaron a otra especie. En internet puedes encontrar varios artículos de evidencia de evolución diciendo que surgieron nuevas especies con experimentos, pero todas esas cosas son mentiras, como el hombre de Piltdown, como el hombre de Nebraska, son mentiras creadas por fanáticos religiosos darwinianos que al ver que están perdiendo terreno en la vida real, pues empiezan a inventar cosas. Como por ejemplo te dicen, no, evidencia de evolución es el veneno y los insecticidas, porque los insectos se adaptan y evolucionan y se hacen inmunes a los venenos. Mira, hermano, eso es mentira. Yo tengo insecticidas en mi casa, tengo spray, y cuando veo una cucaracha le tiro con el spray y siempre se mueren. Ninguna cucaracha ha sobrevivido al veneno. Así que eso es mentira. La ciencia es de Dios, la evolución no es ciencia. No podemos permitir que los ateos y que los darwinianos se refugien en la ciencia, porque a mí me encanta la ciencia, me encanta la internet, la mecánica, todas esas ciencias que son reales, pero eso de la evolución, ese argumento de que evolucionamos como si fuéramos Pokémones, no, eso no es ciencia, eso es ficción. De hecho, Darwin no era un científico, Darwin era un naturalista, y el naturalismo es una religión. ¿Por qué tú crees que en las universidades legalmente se tiene que enseñar la evolución? ¿Por qué? Porque los que están detrás del poder, los que controlan el mundo, son Illuminatis y masones, y ellos son satanistas. Y ellos saben que los seres humanos se salvan por creer en Jesucristo. Por lo tanto, la evolución es el argumento filosófico que puede confundir a los estudiantes y hacerlos creer en la evolución pokémónica, para así apartarlos de la verdad. En la Biblia tenemos un verso antievolución claro. La Biblia dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En otras palabras, ¿acaso se recogen humanos de los monos? Si estamos debatiendo de frente, tú me vas a decir, dame evidencias del Creador. Ya te dije que no te puedo dar evidencia, aunque irónicamente la Biblia en Romanos 1:20 nos da una evidencia de la existencia de Dios, y es la creación del mundo. Tú me pides a mí evidencia de que Dios existe y yo te digo el sol, la luna, el universo, la creación. Y tú me dices, yo no acepto esa evidencia. Pues yo te digo a ti, pues dime tú evidencia de evolución. Y tú me vas a decir selección natural, bacterias, órganos vestigiales, y yo te voy a decir lo mismo. Yo no acepto tus evidencias. Por lo tanto, ambas partes nos quedamos sin evidencia y somos solamente dos personas con argumento. Entonces, yo te pregunto a ti, en la vida real, ¿tú has visto un animal evolucionar a otra especie? No lo has visto. Pues si no lo has visto de frente como testigo ocular, déjame decirte que eres un creyente, porque tú crees en la evolución, porque tú no la has visto y no tienes evidencia. Por lo tanto, tú crees en la evolución y ese es tu pensamiento, que lo asumes
como verdadero. Por lo tanto, en la vida real ningún animal evoluciona. Sin embargo, yo como científico de Dios he hecho evolucionar a los ateos a creyentes.